en 1498, yo le reconozco como dos fases, dos grandes fases. Esa primera fase que digo, lucharon los indígenas, lucharon los afrodescendientes, hasta el siglo XIX, cuando se da este proceso que se logra la liberación política. Pero, a partir del XIX hasta el XXI prácticamente, estamos en una guerra neocolonial, contra el neocolonialismo. Y esa guerra se ha visto interrumpida, esa lucha popular, porque como decía Luis, uno tiende a moverse en el plano de los grandes líderes o lideresas, de las figuras más visibles, pero se olvida de que el pueblo siempre ha estado sometido y que el pueblo nunca se ha resignado a ese sometimiento. Entonces, yo diría que incluso la guerra de Zamora, el general de los hombres libres, también fue traicionada, también fue vencida, y el Tratado de Coche y todo lo demás, y la guerra de todo el siglo XX fue de finales del XIX y gran parte del siglo XX fue vencida a través del Pacto de Punto Fijo. Así es. Hasta este momento que felizmente yo creo que estamos entrando de verdad, o hemos entrado de verdad en un proceso, a la continuación de ese proceso de liberación, otra vez con las mismas ideas bolivarianas. Eso es bien importante destacarlo, porque si no nos planteamos la liberación de nuestros pueblos de manera unitaria, y además, si los apetitos personales y qué sé yo, que han existido en este largo proceso que hemos tratado de resumir, han persistido continuamente, han habido, como dicen los Roberto, los saltadores de talanquera permanentemente. Si no nos planteamos la unidad, si no dejamos de lado el afán de lucro y de reconocimiento y de protagonismo individual, entonces corremos el riesgo de que este momento que luce de nuevo como algunos momentos que han sido hitos en la historia de ese proceso, vuelva a perderse, y eso no lo podemos permitir. Entonces la unidad es fundamental, la unidad interna a nivel nacional y la unidad con los demás pueblos nuestroamericanos. Así es. Iraida, tenemos que profundizar esos temas que tocó Iraida y son la esencia de este programa. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a seguir hablando sobre nuestra independencia, la del 19, la del 20, la del 21 y la del futuro para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Ya volvemos. 189 años después, dispuestos a todo para concluir la magna, la grande, la larga gesta por la independencia plena de esta patria venezolana. La única forma de lograr nuestra independencia plena y definitiva es por la vía del socialismo. Que el padre Bolívar, desde el Cerro Buenavista, siga comandando Carabobo. Carabobo hoy es todos los días. La Alianza Bolivariana es la vanguardia de la patria grande. Nosotros estamos en la vanguardia de la patria grande, construyendo la patria grande. La unión, la unión, la unión, esa fue prédica permanente en la vida de Bolívar. La búsqueda de la unión
Esa es la única garantía de continuidad para nuestra revolución. No hay otra garantía. 200 años después es nuestra la responsabilidad ante los siglos pasados y ante los siglos que vienen. Nos tocó a nosotros terminar la obra de nuestra independencia. No podemos fallarle ni al pasado, ni al presente, ni al futuro sobre todo. Bueno, el comandante Chávez, eso fue antes de ayer, en Otavalo, en Ecuador. Y bueno, además es una cumbre muy particular porque era de indígenas y afrodescendientes, ¿no? Del ALBA, incluyendo, ¿no? Y además, bueno, y hay un presidente indígena, un presidente afrodescendiente, varios, porque está también el presidente de Dominica, Rufo Esquerri, presidentes mestizos. Entonces son los pueblos que se hacen gobierno, ¿no? Y las oligarquías van siendo desplazadas afortunadamente. Y queríamos, Luis, pellicer un poco esa reflexión que nos dejaba Iraida Vargas, este momento histórico, esa ALBA como vanguardia, esa alianza bolivariana que retoma a Bolívar precisamente, y ya no para Venezuela nada más y su revolución bolivariana nacional, sino para el continente nuestroamericano y más allá, para el sur, y por qué no, el día de mañana o quizás dentro de un mediano plazo, el sur, el norte, un mundo que se reestructure, que toque las estructuras y que dé la posibilidad incluso de que nosotros como seres humanos, la humanidad pueda prevalecer, pueda existir en este planeta. Luis. Sí, yo creo que Bolívar, el pensamiento y la acción bolivariana no son, digamos, no son únicamente venezolanos. Bolívar, por suerte para los venezolanos, nació en Caracas y nació en Venezuela, pero Bolívar, su pensamiento y su acción sobre todo fue latinoamericana y caribeña en principio, pero si Bolívar hubiera podido tener la oportunidad de vivir un poco más, su pensamiento y su acción hubiera sido mucho más extendida de lo que fue. Sin embargo, ya hoy podemos reconocer en Bolívar un pensador universal, un pensador en el que su pensamiento es inclusivo desde todo punto de vista, inclusivo en términos de la integración de los países, lo hizo en su momento. Es un pensador para su momento, pero es un pensador para su momento cuyos valores pueden ser trascendentes y de cuyos valores podemos hoy nosotros no solamente aprender, sino que podemos seguir esa línea de pensamiento. El pensamiento de la igualdad, de la libertad en Bolívar es un pensamiento que hoy es claramente posible, es claramente un pensamiento para la lucha, un pensamiento para el pueblo venezolano. El pueblo venezolano reconoce en Bolívar, lo reconoció desde Bolívar vivo hasta Bolívar ahora como un líder y lo sigue reconociendo ahora. Es el Bolívar del pueblo, no el Bolívar que quisieron construir las oligarquías y la burguesía, que era un Bolívar muerto, ese Bolívar en criptas, sí. Ese Bolívar metido en el Panteón Nacional, fosilizado en una estatua. No, Bolívar está vivo. Bolívar está en los consejos comunales, está en los fundos zamoranos, está en el pueblo boliviano, en el pueblo ecuatoriano, en el pueblo colombiano, está en el pueblo venezolano y está también en la estratosfera. Está en el satélite Simón Bolívar para conseguir la independencia y la soberanía plena en términos comunicacionales y tecnológicos. Nosotros tenemos que apelar a ese Bolívar vivo. Ese es el Bolívar que le interesa a la revolución bolivariana, que no es una revolución únicamente venezolana, ya lo sabemos. No lo fue en el momento de vida de Bolívar, porque Bolívar llevó la revolución a Colombia, la trajo de Colombia a Venezuela, la llevó a Perú, la llevó a Ecuador, la llevó a Bolivia, la llevó incluso a Argentina, y hoy la revolución bolivariana está en toda Sudamérica y en el Caribe también. Nosotros tenemos que seguir siendo dignos herederos no solamente de Bolívar, sino del pueblo que luchó junto a Bolívar
porque es el pueblo venezolano el que hizo y el que logró la independencia de toda Sudamérica. Así es. Iraida, precisamente, incluso si Bolívar hubiese vivido más, tal como lo decía